Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stage Coach. Este es un vídeo un poquito distinto al habitual. Bueno, normalmente, esto es un poco más bien de opinión. Normalmente solemos hacer cosas un poquito más técnicas. ¿Y de qué trata el vídeo? Bueno, pues el tema del competitivo. ¿Qué es? Porque realmente a veces no definimos bien lo que es ser un jugador competitivo. O tenemos incluso diferentes puntos de vista de lo que es un jugador competitivo. Entonces, habitualmente solemos pensar que pues, un jugador competitivo pues, es aquel, por ejemplo, que va a algún torneo. Consideramos que es una persona competitiva. O a veces incluso decimos que una persona competitiva lo asociamos como a culo duro, ¿no? Como que va todo de la mano. O incluso un jugador que a lo mejor es un culo duro, incluso en las pachangas pues va más fuerte que el otro, cosas así, consideramos que es un jugador competitivo. Bueno, nada más lejos de la realidad. Realmente podemos decir que hay como una escala, esto no es blanco-negro, hay una escala de grises, y podemos decir que el jugador realmente competitivo es aquel que, aparte de dedicarse a la competición, obviamente no como... A ver, esto no deja de ser un hobby, pero bueno, que se puede jugar de forma bastante competitiva, yendo a eventos, como pueden ser, por ejemplo, torneos, incluso torneos internacionales, también los hay por TTS, Tabletop Simulator, presentándose pues, en la candidatura para estar en el Team Spain, por ejemplo, mismamente jugando ligas. Todo eso es un ámbito pues, competitivo en el que compites con otros jugadores. Pero realmente, cuando hablo aquí de jugador competitivo, realmente es alguien que se toma esto como algo más que un hobby, como algo que realmente le quiere sacar el máximo rendimiento, quiere competir con los mejores y realmente quiere pues demostrar, no demostrar de forma arrogante o prepotente, sino intentar llegar a lo más arriba y decir, me lo he currado, he trabajado duro y aquí estoy. Entonces, podemos poner como ejemplo de gente altamente competitiva la gente que ha ido pues a la Oswald, ya no solo del Team Spain, sino de los resto de países. Son gente que no solo es que juegue bastante, es decir, necesita tener unas sesiones semanales de partidas. Al final, al mes tienen que jugar bastantes partidas, porque jugar partidas realmente enriquece. Pero claro, no es lo mismo tampoco jugar partidas, pues vamos a decirlo, de un nivel medio o incluso de un nivel bajo. No es lo mismo eso que realmente cuando estás jugando día tras día contra listas duras, es decir, contra listas de torneo, listas que pueden quedar arriba. Más que digo listas porque para que entendamos, pero cuando tenemos a un jugador que juega bien y tiene una lista que es dura y tiene un Battletome que es duro, al final lo que estás haciendo es tener dificultades para ganar a ese jugador y por lo tanto estás teniendo un entrenamiento mucho más fuerte que si juegas pues contra tu amigo Paco, que lleva ahí pues 5 meses jugando y bueno, aún no domina del todo su ejército. Pues claro, es distinto. Entonces entendamos que no solo para lo que es un jugador de alta competición, no solo vale con echar partidas sin más, sino que aunque pueda intercalar partidas incluso narrativas o más light, realmente tiene que necesitar lo que es un ritmo de partidas duro. De hecho, esto se nota, bueno, lo han dicho varios jugadores de Team Spain, que se nota también que en otros países hay torneos grandes, como puede ser Estados Unidos, por ejemplo, hay torneos grandes cada mes y medio. Esto también ayuda a que los jugadores, cuando van a ese tipo de torneos, también saben a lo que van. Saben que van a competir, que van a jugar contra jugadores pues, potentes. Puedes decir, bueno, a lo mejor en la primera ronda o en la segunda, pues no hay tanto nivel, pero a partir de la tercera ronda, si has ganado, pues te vas a enfrentar ya a jugadores que también han ganado ya 2 partidas, por lo tanto, el nivel cada vez va subiendo más, sobre todo cuando son torneos a 5 rondas. Y todo esto ayuda. Pero luego hay más cosas también, sobre todo cosas que no se ven. Ya hemos comentado lo que sobre todo con el equipo de Casus Belli, con las charlas estas del competitivo, que los entrenamientos son muy importantes. Es decir, ya no solo jugar partidas así al tuntún o sin rumbo, es decir, en plan partidas aleatorias, o sea, lo que podemos llamar partidas equilibradas, sino que también se hacen entrenos. Por ejemplo, de hecho, esto lo ha comentado, por ejemplo, Rudy en un café con Archaon, que comentaba que, por ejemplo, cuando jugaban por Tabletop Simulator, pues podían empezar una partida y
en cuando terminaba lo que es la ronda y tiraban iniciativa. Y lo que hacían era guardar la partida. Entonces, jugaba uno y a lo mejor ese uno pues ya arrasaba al otro o le iba muy mal y ya automáticamente pues le dejaba la partida de cara al otro. Lo que hacían era retomar ese punto de guardado y si ganó la iniciativa uno, pues realmente se la daban al otro. Y lo que hacían es ver situaciones. Veían la situación A y la situación B. Bueno, pues esto ayuda mucho porque ya estás poniendo varias situaciones. Ya no es decir, aunque sea la misma partida, realmente es como si fueran dos partidas. Ahí se divide, como un multiverso, ¿no? Se divide en dos tipos de partidas. Si tuviste el doble turno, o si tuviste la iniciativa, o si la perdiste. Entonces esto pues, se encara lo que son diferentes situaciones y el jugador pues también tiene que pensar pues cómo lo va a hacer. Pues esto también enriquece, también hace que el jugador mejore, tenga una perspectiva mucho más amplia. El tema de ejércitos, esto es un tema un poquito más controvertido. Hay gente que, por ejemplo, puede ser muy buena con un ejército, solo jugar, pues, por así decirlo, un ejército o dos, y a su vez, pues, enfrentarse a todos. Esto lo que hace es darle calidad con ese ejército. De hecho, normalmente lo que se suele hacer, cuando, por ejemplo, tienen un evento por equipos, pues los jugadores dicen, venga, pues yo voy a ir con este ejército, vas a ir con este, tal, o sea, se deciden los equipos, y lo que se hace es que esos jugadores pues machacan a su ejército, machacan a su Battletome. Sacan una mejor lista que puedan hacer, que la mejor lista, recordad que en un torneo por equipos es distinto a un torneo individual, lo que hacen es machacar las listas con diferentes enfrentamientos, incluso cogen enfrentamientos que son totalmente desfavorables, es decir, que dicen, es que sé que voy a perder porque tengo este enfrentamiento que es desfavorable, y lo juegan igualmente, para ver realmente cómo pueden intentar amortiguar lo máximo posible. Es decir, es desfavorable, pero vamos a intentar que sea lo mínimo posible desfavorable. Y esto pasa lo mismo también con los mapas. Ya también comentamos que jugar lo que son mismos enfrentamientos en distintos mapas, pues también es importante. También te permite que en un mapa que a lo mejor es muy difícil, en otro pues te es más fácil. Es decir, es como masterizar, ¿no? el mapa. Es decir, saber en los mapas qué tipo de despliegues tienes que hacer, cómo tienes que hacerle counter a los despliegues del rival, tema de si llevas batallón de un solo drop y el rival no, pues estas cosas son muy importantes. Entonces, esto es para que veáis una perspectiva un poquito más amplia de lo que realmente son estos jugadores ultra competitivos, que ya esto ya podemos decir que para ellos ya no es un hobby como tal, ya es algo más, ¿de acuerdo? Pues se emplean muchísimas más horas. Y toda esta preparación, más luego charlas entre ellos para comentar, tema de matrices y todo esto, pues es lo que hace que realmente estos jugadores realmente destaquen sobre el resto, sobre todo en tema de equipos. ¿Por qué comento todo esto? Pues porque, por ejemplo, o sea, yo no me puedo considerar un jugador competitivo en tanto y cuando que no dedico todas esas horas, no hago esos entrenamientos, no tengo esas partidas, no juego esas partidas de calidad entendiendo, súper duras. Y realmente no es malo hacerlo así. Y la mayoría de jugadores seguramente, pues como yo, pues juegan sus partidas sin pensar en todas estas cosas. Tampoco es malo, no he dicho en ningún momento que sea malo. ¿Por qué? Porque simplemente son diferentes formas de disfrutar el juego, de hacer el juego. Al igual que, pues, por ejemplo, subir contenidos, pues aquí hacer estos vídeos, al final llevan tiempo. Y estos vídeos, o sea, por ejemplo, es una charla así sin más. Pero hay otros vídeos que son charlas pues de una hora. Al final eso lleva un tiempo de grabación. Cuando hay que preparar diapositivas, pues también lleva un tiempo de preparación a las diapositivas. Todo esto al final es una forma de disfrutar el juego. Si no disfrutase, obviamente no lo haría. Bueno, pues estos jugadores competitivos, ellos ven el hobby ya de otra forma y realmente a ellos pues les gusta. Es un poco como cuando vas a un gimnasio. Si vas a un gimnasio y empiezas cada vez vas cogiendo más peso y realmente cuando estás con los jugadores, o sea, los que están entrenando pues pesas y todo eso, sufren, ¿no? A levantar las pesas. Cada vez le cuesta más, pero cada vez consiguen también levantar más. Pues esto es un poco igual. Hay jugadores que uno de sus objetivos es conseguir mejorar, masterizar el juego, ser cada vez mejores, controlar mejor a los ejércitos y todo esto, pues bueno, es otra forma de disfrutar el juego. ¿Es mejor o peor? Esta palabra no existe. Mejor o peor, un hobby no es mejor o peor si es más o menos competitivo. Simplemente puedes tener pues mayor o mejor o sea, más dificultades a lo mejor en tu zona si por ejemplo eres muy competitivo, eres ultra competitivo y estás en una zona con un ambiente pues, que juega muy relajado.
entonces no vas a encajar. Vas a tener un problema porque o cambias de comunidad, te vas a otra donde o encuentras gente, por ejemplo por Tabletop Simulator, que puedas jugar a ese nivel, o allí no vas a estar cómodo. Ellos también les va a pasar igual. Si ellos son, esos jugadores son de jugar pues partidas más flexibles, más relajadas, pues también claro sus listas van a ser más relajadas y claro, hay esa disparidad, ¿no? Entonces ese problema sí que se ha dado y se da y se seguirá dando pues en futuras comunidades en unos sitios u otros. Todo eso al final también depende un poco de los jugadores. Hay jugadores que no les importa jugar estas partidas ultra competitivas y luego jugar partidas relajadas, que todo es compatible. Entonces, bueno, al final es ponerse un poco de acuerdo y hablar entre los jugadores. Diferencia también el tema de culo duros. Los jugadores de Aros World que van allí, la mayoría ya se conocen las reglas. Siempre hay alguno pues que se puede quejar, ¿no? ¿Seguro de eso? Y llaman a un árbitro para en plan, vamos a asegurarnos de que esto es así y tal. Bueno, siempre esas cosas siempre las puede haber. Puede haber también una partida equilibrada, una partida normal que vayas a jugar de pachanga y dicen, pero eso es así. Uy, no tengo claro. Y a lo mejor incluso pues, preguntan por el grupo, oye, esa regla es así, es de otra forma. Entonces, bueno, diferenciamos que los jugadores cuando van, por ejemplo, en el Aros World, lo que dijeron que en su mayoría, o por lo menos lo que oí de varios comentarios, es que realmente la gente, como se sabe las reglas, o la mayoría de las reglas se las conoce, y los ejércitos también los tiene bastante estudiados, aunque hay cosas por ahí raras que a veces pues preguntan, porque no, en plan, esto es así, o déjame ver la regla, pero la mayoría de las veces se lo saben. Entonces, estas trampas o estas cosas así, pues realmente no tienen necesidad de ello, porque además intentar hacer trampa a un jugador que sabe que la regla no es así, o que va a llamar al árbitro y te la va a tirar abajo, no tiene mucho sentido. Para que veáis un poco que el ambiente realmente de culo duro no se dan esos ambientes tan competitivos, o no es tan habitual, porque realmente no, o sea, intentar retorcer una regla que sabes que es de una forma y que todo el mundo la conoce y que va a ser así, realmente no vas a tener ningún beneficio, al revés, vas a quedar mal. Entonces, pues bueno, sabéis que, como he dicho muchas veces, el culo duro o la palea focas suele ser el jugador pues que al final termina siendo detectado, se conoce. También hubo por ahí hace un tiempo un tweet de un jugador que, por ejemplo, decía que cuando iba a los torneos pues estos de tiendas y así, lo que hacía muchas veces, o incluso en torneos un poquito más grandes, pero lo que hacía es que a veces, sabiendo que una regla estaba mal, es decir, decía, esta regla es así, pero le voy a decir al rival que es de otra forma. Es decir, estaba intentando engañar al rival. Y el rival pues pedía al árbitro. Y esa persona pues seguía insistiendo en que no, que esa regla es así. Y decía que él lo hacía y que le parecía correcto. Bueno, luego rectificó en el tweet. Pero decía que le parecía correcto. Porque si conseguía que el árbitro le diera la razón, pues mira, que tenía ese punto a su favor. Y si no, pues le daba igual. Bueno, este tipo de actuaciones antideportivas obviamente no tienen cabida, pero ni aquí ni en ningún otro sitio. Eso es antideportivo y de hecho no es que esté mal, sino que el propio libro de Warhammer te explica nada más al principio de que estas conductas antideportivas pues precisamente no se deben tolerar. Entonces diferenciad y separemos lo que son estas actitudes, que no tienen nada que ver ni ser competitivo, ni ser romántico, ni nada, simplemente ser un mal jugador, con realmente lo que es intentar pues sacar el máximo rendimiento, jugar bien, etcétera. Y bueno, no me enrollo más, simplemente una pequeña reflexión para que veáis pues que hay diferentes pues, puntos de vista aquí, diferentes tipos de jugadores, gente que se toma el hobby pues por ejemplo hay gente que le gusta mucho pintar y juega poco, hay gente que incluso pues pinta y no juega, hay gente que juega y no pinta, gente que disfruta haciendo de todo, gente que le gusta pues hacer escenografía, gente que hace las bases, gente que no, gente que va con contrast, gente que va con todo muy bien pintado, etcétera. Hay gente para todo, entonces, bueno, sepamos disfrutar de este hobby, que es un hobby muy completo, nos ofrece muchas cosas, pues sepamos disfrutar y no solos, sino en comunidad.